Soñé una melodía. Era un arrullo de mi madre para dormir. Recordé un camino que solíamos hacer para jugar a ser otras. Recogí ramas del bosque, coleccioné hojas caducas y frutos extraños. Ese paisaje me trajo hasta aquí. Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Florencia Núñez. Del indie al mainstream. Esta compositora hace melodías que dan luz a la casa. Canta sus deseos, entre la serranía y el palmar, la bravura oceánica y las calles angostas. Y Carmen Pi, música. Interpreta como pocas los versos de otros. Eleva voces cristalinas y coralinas. Y en su jardín carmín ha germinado canciones propias para sus amores, mientras todavía sueña con las montañas de Quito. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta con Florencia y con Carmen que nos visitan. Muchas gracias por venir. Porque vamos a hablar mucho de música, pero vamos a hablar mucho de ustedes también. Y de sus ideas sobre la música. ¿Les pareció bien la presentación? ¿Te representa? Me representa, absolutamente. Me gustó mucho. ¿Sí? Sí, me representa, sí. Qué lindo. ¿Y a Muchas vos? gracias. Sí, sí, Gracias. también. Porque una de las cosas que bueno, que en realidad me pareció que estaba bueno conversar para arrancar era, bueno, vos sos de Rocha, ¿no? Y vos naciste en Perú, pero viviste mucho tiempo en Ecuador. Así es. Y de alguna manera, Ninguna somos montevideanas. No, Pero no sé, yo pero nos sentimos, me siento sí. muy montevideana porque crecí acá desde los 10 años. Mi vida se hizo acá. pero yo no iba a ir a eso. Ah, perdón, pero está bien. No. Perdón. No, digo, que de alguna forma tuvieron en algún momento de su vida influencias diferentes en cuanto a qué música escuchaban. No sé si cambia mucho en el sentido de haber nacido en Perú, porque en realidad tu familia era uruguaya y seguramente Sí. la música que escuchaban era uruguaya, pero Total. ¿hubo otras influencias? Sí, la música que escuchábamos sobre todo era música uruguaya, mucho tango, mi viejo era muy tanguero, y mucha música barroca también, mi vieja es música clásica. Y después, sí, escuchábamos también por vivir ahí la música quiteña de Quito, música que de repente hacía mi madre con sus coros, la música típica de ahí que se llaman los pasillos. Y después también escuchaba mucho lo que se llamaba melódico internacional en esa época, porque bueno, mamá trabajaba mucho y en casa la señora que nos cuidaba escuchaba esa música, me sabía, viste, todas esas, Camilo Sesto, Claro. Rocío Dúrcal, Rocío Jurado. Qué espectacular. Todo eso lo tengo también increíblemente bastante metido en conjunto con la música popular de acá, Citarrosa, Los Olimareños, bueno, como hija de exiliados, mucho tango y mucho también, mi viejo ponía mucha música como lo que se llama ahora world music, que es música del mundo, digamos, la música como más autóctona o folclórica de distintas culturas. Pero se escuchaba mucha música en general. Y en tu caso, ¿era así? Wow, me estoy procesando todo lo que tiró Carmen. Claro, Bueno, no, pero- una casa que sería como una, no sé, un germinador, me imagino, ¿no? Lo que pasa es que mamá era música, pero cuando venía a casa no es que ella ponía música, Claro. porque Sí, hacía cosas. trabajaba en eso, como nos puede pasar a Trabajaba. nosotros. Lo que sí nos llevaba a los ensayos, entonces yo iba a los ensayos de sus coros, escuchaba los madrigales que hacía, estábamos ahí. Ah, hermoso. Era hermoso. De ahí mamé Sí, todo lo que no, sé. es muy lógico. Todo lo que sé. Y mi viejo era el que era melómano. Mi viejo era muy melómano. Entonces, mamá trabajaba mucho, papá estaba en casa y él era el que ponía música. Y de hecho, tuvo un programa de tangos, porque era muy, muy, muy tanguero. Lo que más escuchaba era eso. Mucho tango. ¿Tuvo un Y- programa de tango en Ecuador? Sí, Mirá. Wow. sí. Yo le dediqué una canción que se llama A Don Prudencio Navarro, porque él tenía, su alter ego en el programa era
Don Prudencio Navarro como el tango y ponía una voz especial, buenas tardes mis amigos. Y bueno, claro, tenía anécdotas, hablaba como rioplatense, entonces la verdad que le iba lindo y era algo que a él le gustaba mucho. Que hacía Estamos muy hablando bien. de Renzo Pi. De Renzo Pi Ugarte, sí señor, el antropólogo. El antropólogo. Que además, claro, como buen antropólogo, mi viejo se pasaba horas haciendo los cassettes con en cada tapa, como que formulaba toda una hilera de el tango, de quién era, de qué autor, en qué número lo encontrabas. O sea, cada tapa de cassette tenía mucha información. Sí, como un gran archivo. Sí, era como todo un estudio de cada cosa. Él era muy meticuloso en todas sus áreas. Y bueno, pero Qué interesante. No, me Te quedé toca, te pensando toca. Que vos no tenías discoteca, No. pero te ibas a comprar en algún momento empezaste a ir Y al Chuy. al Chuy. Claro. pero ahí hay mucha cosa. Y lejos de las casas con todo lo que cuenta Carlos. Pero hay mucha cosa. Claro, o sea, en mi familia, así nada que ver, brevemente, mis padres, jubilado ahora, pero empleado bancario, mi madre escribana, dos mundos muy administrativos, contables, de lo burocrático, o sea, tengo mucho, se me mezclan, yo puedo leer, no sé, un contrato y entender muchísimas cosas, tengo mucho vocabulario porque era lo que se hablaba en mi casa, así como tu viejo hablaba de los tangos, en mi casa se hablaba de compraventas, bueno, yo qué sé, eran cosas que pasaban, sucesiones, no sé, de información que me entra, que la tengo ahí como en el back office. Es ¿no? muy útil. Sí, y con el tiempo he aprendido muy a útil. sacarle muchísimo rédito. Bueno, entender el mundo en el que vivís no está mal. No, pero por favor, te lo pido. Y de hecho, mis padres siguen siendo mis referentes totales a quienes les pregunto y les consulto absolutamente todo lo que tiene que ver con la vida adulta, ¿no? Son adultos premium. O sea, que yo voy a ellos y les pregunto. Ya han pasado todo, ¿no? Es así. Perdona, te interrumpí cuando estabas hablando de... No, de los discos, claro, bueno, y claro, en casa no había así como una selección por ahí, ¿no? La música que llegaba a casa era porque sonaba en la radio. Entonces, bueno, ahí dependía del gusto de otros, los editores, bueno, andás a ver qué cuestiones, acuerdos y demás. Pero sí es verdad que en un momento empezaron a llegar los primeros, por supuesto los cassettes primero, porque yo soy del 91 y ya en el 90 y pico, 3, 4, ya los cassettes ya andaban ahí en casa, eran casi todos traídos de Chuy, debo decir la verdad, porque no había una disquería, en mi pueblo no había una disquería, ¿no? Entonces, yo cuando iba, no sé, a Maldonado, iba a la disquería del shopping, todo eso para mí era como... wow, esto es la juguetería perfecta que he encontrado todo, me encantaba y me quedaba horas con los cascos puestos. Pero no, claro, en esos momentos iba a Chuy y elegí en la feria, ahí en la avenida Uruguay Brasil, en el medio, en ese momento estaban los tolditos, ahí compramos. Cassette primero, CDs después, y después ya con los primeros viajes de mis padres al exterior empezaron a llegar los CDs Discman y los CDs originales que ya eran como joyas, ¿no? Spice Girls... no sé, Fantasma de la Ópera, o sea, cosas muy diversas. Claro. Gloria Estefan, ese disco, recién me estoy dando cuenta lo importante que fue el disco Mi Tierra de Gloria Estefan para Buenísimo disco. para mi folclore personal, digamos, para ir construyendo, ¿no? Los géneros, eso diverso. Claro. Ese álbum es formidable, alucinante. Me quedé pensando en esa época en que se iba a las disquerías y ponían los discos o los cassettes. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, escuchaba. Claro. Es espectacular. Soy viejo, eso pero era hermoso. En mi época pues, era disco lo que Claro, sí, disco de sí, pasta. disco de pasta, pero esa cosa de ir y como crearte tu propio universo ahí con los cascos puestos y ahí, por ahí el shopping, el mercado, lo que sea, giraba y tú estabas ahí con tu historia, ahí Mundo. escuchando esas letras profundas. Yo ahí volaba, ¿viste? Me iba totalmente del momento. Y aparte íbamos a escuchar porque los CDs salían, yo me acuerdo que Salía salían mucha carísimos, plata, sí, sí. eran muy, muy caros, entonces ibas y te escuchabas unos cuantos, la típica, no te llevabas ninguno. Pero ibas y bueno, pero escuchabas después si sonaba la canción en la radio, se grababa con el con cassette. el cassette, claro. Y después vino el doble Bueno, casetero después, sí, claro. que nos permitió ponerle el papelito aquí Sí. en el agujerito del cassette para poder Grabar. Claro, exacto. del De original. un cassette al otro, De un sí. cassette al otro. Terrible, pero... Todo eso era delito, terrible, pero no sé. mal, delito, pero por otro lado es como se han formado todas nuestras editoriales, nuestras ediciones, ¿no? Hasta que no, o sea, ha sido así. La forma de divulgación, Sí. previo al ingreso de Napster y toda la era de la digitalización de la música y el streaming y tal, antes esa era la forma en que la música se popularizara. En el medio de todo eso, más allá de que era bancario, tenía una guitarra.
Sí, había una guitarra en Y casa. ahí te enfrentaste a tu primer problema con la guitarra. Sí, fue el primer problema, fue un problema bueno, que vemos que hasta el día de hoy lo puedo arrastrar, ¿no? Porque, bueno, soy zurda para escribir, entonces cuando tomaba la guitarra de mi papá, que él tenía una guitarra porque había hecho conservatorio de chico, con poco éxito relativamente, pero la guitarra se mantenía. Y claro, sonaba bastante mal porque yo rasgueaba... Claro, al revés. Totalmente al revés. Entonces imagínense, entre no saber tocar y rasguear al revés, se armaba una ensalada de frutas de desastres. Así que recién cuando empecé a aprender guitarra, con 15 años que marqué ese momento, esa hora, me quedaban pocos años en Rocha, yo sabía eso, dije, es el momento ahora. Ahí conseguí un amigo de papá que me prestó una para dar vuelta al encordado. ¿Ves? Pero eso te iba a preguntar, porque la diferencia es el orden de las cuerdas. Exacto. Las cambiás nada más. Claro, simplemente la sexta tiene que estar arriba en lugar de la sexta. Claro, cuando vos la das vuelta... Exacto, abajo. se invierte queda abajo. así, es esto, exactamente. Ah, o sea, cambiaste las cuerdas y arrancaste. Sí, arranqué rústicamente, pero empecé por algún lado, donde se empieza. Sí, Listo. sí. Vos empezaste por el piano. Yo empecé por el piano porque cuando vinimos de Ecuador y ya a vivir acá a Uruguay, mi abuela tenía un piano, que es donde había estudiado mi mamá, y yo le pedí a mi mamá para ir a estudiar piano porque me senté y empecé a probar y vi que me salía con cierta facilidad y dije, yo quiero esto. Y empecé a ir a una escuela de música que tenía piano, solfeo y coro de niños y estaba enloquecida. Eso fue lo como que me abrió la cabeza y fue como en ese momento me acuerdo de que me tomaba el 95 y me bajaba para ir a una escuelita que tenía el Crandon, una escuela de música y pensaba, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, no sé bien qué, pero música, eso. Y a los 15 pedí una guitarra también, porque, claro, es la época de las guitarreadas, ¿qué hago con el piano? No tenía... Imposible llevarla a la plaza. Imposible. Claro. Entonces, claro, tenía menos onda, ¿viste? Entonces dije, no, yo quiero tocar la guitarra. Que esto sirva para... Claro, quiero fogonear también. Entonces, pedí de regalo de 15 una guitarra. Nunca fui a clases. Le robé a una amiga que tenía el cuaderno a ver cómo era y después empecé a sacar y a robar de los demás que veía y así. Un instrumento precioso Hermoso. para hacer el acordeón a piano también, ¿no? Sí, bueno, por eso sí que no tuve oportunidad. El piano es más gráfico, ¿viste? Es más fácil. La guitarra es más frustrante. Sí. Cuando empezás porque tenés que tener una presión de dedos, un montón de cosas que no es como que soplar y hacer botella. Y realmente en el teclado es un poco más sencillo, como No, que... y claro, lo visual te sobre todo lleva. para la música, entender, Para estás comprender. viendo una nota atrás de la otra, y en la guitarra los trastes y el orden, las cuerdas a las notas están ubicadas de forma diferente. Entonces, para el que estudia armonía, solfeo y tal, El piano. es como más lógico, ¿no? Es gráfico, es como mucho más instantáneo. O sea, ves el piano y comprendes Las distancias, los intervalos, el círculo armónico en el que estás, la tonalidad, las modulaciones. Sí, en la guitarra es más intrincado, es verdad. Yo lo que hago es como ¿Sabés piano vos? traducir No. del piano a la guitarra. A veces. Del piano a la guitarra. Como que a veces si estoy sacando una canción que ya la sé, como que estoy pensando en lo que toco en el piano y estoy como traduciendo no sé, cosas que suceden en las mentes. Yo no soy músico, pero yo estudié violín. Ah, qué bien. El más difícil de todo. Creo que tuve menos éxito que tu Que padre. mi viejo. Pero 6 años en primero es poco éxito, ¿eh? ¿Eh? 6 años en primero es poco Es éxito. poco, ¿eh? Es poco. Hasta que llegó el profesor, le dijo a mi abuela, señora, no lo mande más. ¿En serio? Uy, no. Qué feo. Frustrante, Qué frustrante. feo eso. Yo fui a la escuela, a la famosa EIDIN, a la escuela de iniciación musical, que en aquella época estaba por acá cerca, que era de enseñanza primaria. Yo creo que está ahí en la calle Canelones, ahora ahí cerca de... Sí, creo que hay dos, ¿no? Y me acordé ahora que decías eso porque el violín no tiene traste. Claro. Hay que encontrar dónde ponerlo. ¿Encontrar dónde? Es Ah, difícil. Mucho peor. Al año dejé. Lleva años. Yo estoy para otra cosa. Yo quiero que alguien que me enseñe a tocar 3 canciones. Claro, y divertirte, claro, sí. Claro. Bueno, estábamos hablando de las experiencias de Rocha era. Y de venir de Ecuador a los 10 años, ¿ya contaste algo? ¿Pero son montevideanas o vos seguís siendo de Rocha? Yo me siento, claro, me vine a las 18, tengo 34. Lo más quizá importante de mi vida o las cosas más que yo tengo como con más peso han ocurrido acá. Entonces yo hoy por hoy me siento
no puedo decir que soy montevideana, pero soy una ciudadana de esta ciudad en algún ciudad, punto, claro. ¿viste? Como que conozco las calles, los barrios, sé por cómo llegar, yo qué sé, vivo acá, ya está. ¿Y vos has vuelto a Ecuador? Volví una sola vez en el año 98, hace mucho. Me encantaría volver, pero bueno, por ahora no sé si es posible. Yo siento un poco lo mismo, porque, a ver, yo hice 2 años de escuela, hice quinto y sexto, y después el liceo, ya toda mi vida está construida acá. Mis primeros pasos en la música, mis primeros amores, mis hijas, mi vida. O sea, no. Además, digamos, éramos hijos de exiliados, estábamos ahí como una especie de apéndice, no era que éramos. O sea, sí me doy cuenta con el tiempo que yo duele, o sea, que mis padres volvían a su país, pero que nosotros los hijos nos íbamos de nuestro lugar. Claro. Para nosotros, los hijos de exiliados, es difícil eso también. Pero te acomodás como podés al toque, ¿no? Pues sos gurita, pum, pum, a la escuela, al liceo, cosas. Pero con el tiempo te das cuenta que, bueno, que eso también te marcó y te dejó mella, pero no es que quedó ahí. Allá quedaron mis recuerdos, mi escuela, mis casas, pero digamos, gente querida de repente más de mi mamá, de sus coros, pero sí me gustaría volver porque siento que sí, que es parte de mi historia. Pero mi vida es acá, o sea, yo me siento súper montevideana. Y además me Súper. imagino que habría una comunidad de uruguayos. Había una comunidad pequeña, pero la había. Claro, nuestros amigos eran los hijos Claro. de otros uruguayos Que volvieron también. Claro, claro. Entonces Estaba Manuel Capela ahí, ¿no? estaba Manuel Capela. Los niños en las reuniones jugábamos a ser cantores populares. Me muero. Por Manuel Capela. Entonces agarrábamos y decíamos Latinoamérica. Eso era lo que hacíamos porque se ve que era lo que nos parecía que sucedía, ¿no? Entonces esas canciones del gallego, buenísimo. La paloma socialista. Sí, está no, posada en el espectacular. Espectacular. Qué jugadores. Sí. Y después lo otro que recuerdo es como mucho humo. Era una época que se fumaba mucho, muchas reuniones, mucha política, ¿viste? Todo eso, todas esas cuestiones. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a hablar del presente. ¿Te Dale. parece bien? Obvio. Ya volvemos. Perfecto. Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Florencia Núñez y Carmen Pi. Me quedé con eso que contaste de esos niños que iban a las reuniones con sus padres y jugaban a ser cantores populares. No, me pareció Espectacular. maravilloso, ¿no? Y bueno, los hijos de los futbolistas se juntan de sueños de futbolistas. Claro, Es seguramente. la imagen que tienen adelante. No, qué suerte haber tenido también a un Manuel Capela ahí. Claro, porque por supuesto, por No era que supuesto. pasara siempre, pero como lo teníamos ahí, escuchábamos sus canciones, como Y también naturalizaron esa figura. Claro, como- naturalizar porque era el padre de un Claro. de otro amiguito, de otro guricito. O sea, para nosotros no era. O sea, me acuerdo también, o sea, cuando vino Citarrosa, creo que ahí como que me cayó un poco más la ficha porque era alguien que escuchábamos siempre en discos y en cassettes. Y era como Claro. que vino alguien como. Ojo. Claro. Lo escuchábamos ahí. Este es el del- claro, el el del del long play. disco. Claro, pero no era como que tan natural ahí. El gallego estaba al lado. El entonces. gallego estaba al lado. era como más- Pero como esto venía a raíz de, lo que te estaba planteando venía a raíz del tema de los 40 años de democracia. Y tú me decías que en el 84 viniste a votar. Sí, con mi Viniste, padre. No, tú no viniste a votar. Vinimos con mi- Vinieron a sí. votar y que incluso ahí conociste una familia que no conocías. Claro, conocí a toda mi familia que no conocía, entendí lo que eran los primos, lo que eran los tíos. Y además me acuerdo que me impresionó muchísimo Montevideo porque me pareció fascinante. O sea, había volantes, autos con canciones, la gente estaba como por todos lados en las calles, había manifestaciones. Sí, todas cosas. efervescencia, Yo nunca claro. había visto, nunca había ido a una manifestación, no sabía lo que era, viste. Yo me acuerdo que mi viejo, cuando nos bajamos en el aeropuerto, mi viejo despliega una bandera del frente que tenía enorme
y con mi hermano decíamos, o sea, con el tiempo era como, ¿qué pasó? Éramos los Rolling Stones, no sabíamos, porque había un montón, tanto de gente como esperando. Pensamos que estaban esperando a otras personas, ¿no? Estaban esperando a mi viejo desplegó la bandera y aquello era una locura. Y de repente, un montón de gente saludando a mi viejo y saludando por la calle. Nosotros decíamos, ¿de dónde lo conocen? Qué loco. Claro, ¿por qué lo saludan? Era como... claro, nosotros en Quito éramos familia, nosotros 4, fin. Y mi viejo no era conocido, pero acá en su lugar tenía un montón de gente conocida, un montón de gente que lo estaba esperando. Y para nosotros fue como que nos miramos y decíamos, ¿qué está pasando? Fue una situación muy nueva, muy rara. O sea, no, está. Y Montevideo era una fiesta. Era impresionante. Bueno, el 84 fue un año Fue impresionante. Te puedo asegurar que tuve la fortuna de vivirlo. Sí, por suerte, la verdad es que impresionante. Irrepetible. No, era una efervescencia, era una locura. Una cosa increíble. Hermoso. Pero son 40 años de recuperación democrática. Y vos estuviste ahí cantando. Que es muy loco, porque yo no nací en el 91, no era nacida claro, ni siquiera. Claro. Pero por ahí, no, o sea, Perdón. todo lo que ustedes me cuentan me parece fascinante. Me hubiera gustado vivir esa cuestión ciudadana de la sensación de que la democracia, ¿no? Yo no sé, cada vez que, no sé, nos toca ir a votar, yo sigo yendo a Rocha, ¿no? Es como esa cosa de, ay, qué lindo poder Votar. hacer ese derecho. Claro. Pero claro, yo no conozco otra cosa. Está bien. ¿Me explico? Entonces, claro, celebrar la democracia para mí es como, sí, Es lo lógico. Obvio. Claro. Claro que esto debería continuar y mejorar, obviamente. Y, sin duda. Es cierto. Digo, quizás acabamos de pasar el mes de mayo, el mes de la memoria, que es siempre un mes muy conmovedor. Muy conmovedor. Pero también es cierto que es importante que sepamos las cosas que no teníamos, ¿no? Exacto. Porque el hombre es un animal de costumbre. Total. Se va acostumbrando. Sí, parece mentira también que en un mes como este estén instalados otra vez discursos que es increíble que existan, ¿viste? Negacionistas, minimizando la situación, negando que eso existió. Parece mentira que hay que volver una vez más, después de 40 años, a volver a decir, sí, esto ocurrió, sí, esto está pasando. Hablar de que por qué es tan importante decir nunca más. Exacto. Toda la sociedad. Todas las No decisiones. Todos. Claro, todos. Todos. No importa. No importa el No partido. importa nada más que eso, ¿no? O sea, Pero yo te estaba comentando que vos que cantaste en la Asunción de Olza. ahí va, con el motivo de los 40 años. ¿Cómo fue eso? Digo, ¿cómo lo viviste, no? Distinto Vos que un para show vos- normal, sin duda, distinto, claro. muy distinto. Nervio, bueno, yo estuve invitada junto a 3 colegas más, y el gran Hugo Fatoruso también, pero bueno, Rosana, Maya, Luana y yo éramos como las cantoras invitadas por las guitarras orientales a hacer como un repertorio criollo, que tiene que ver con nuestra tradición musical, que también para mí era importante hacerlo porque era un día en que a Uruguay nos iban a estar mirando muchísimos países del mundo, un país chiquito, Sudamérica, pero realmente, y ahora con todo lo que pasó con Mujica y tal, reafirmo, ¿no? Claro. Nos están mirando porque somos un ejemplo también democrático en nuestra Total. convivencia, que es una palabra para mí muy importante, convivencia, y que cada vez hago más hincapié en lo importante que es. Entonces yo pensaba, ese día vamos a estar reafirmando que además de la democracia como un valor que debería ser como lo lógico y lo básico de lo cual debería partir en un Estado, en este momento, en el siglo XXI, por lo menos en este modelo que nosotros tenemos, se está también dejando muy en alto lo importante que es otro patrimonio que tiene que ver con nuestro acervo, con nuestra memoria también y con nuestras tradiciones, como es la música, Claro. ¿no? Una de esas expresiones que tienen que ver con el patrimonio también inmaterial y demás. Entonces, yo digo, claro, qué honor hermoso hacer parte de esa fiesta como un vehículo de todo eso otro, que es más importante que uno, que es comentar y que la gente cuando piense en Uruguay piense en sus cantores, en sus autores, porque se cantó un repertorio, se tocó la comparsita. Variado, sí, fue Muy variado, bueno, yo interpreté Cita Rosa, bueno, Rubén Lena, digo, a lo que voy, El Sabalero, a lo que voy es que poner en alto un día como ese en el que la democracia es un valor tan importante, las instituciones tienen peso, nadie las tiene que saltear, son muy importantes. Nuestra institución de nuestra música y nuestro acervo
criollo popular. Sí, cancionístico. Exacto. Total, y además que durante todo ese tiempo estuvieron silenciados también, ¿no? O Claro. sea, como en un país, cuando ocurre una dictadura, quedan truncas un montón de cosas. Quedan truncas el florecimiento creativo, el florecimiento cultural, musical, porque todo eso estaba, bueno, trunco, delimitado, prohibido, proscrito. Pero de alguna lo que manera, sea. siento, ¿no? No lo viví, pero siento que de alguna manera eso igual encontraba los surcos Encuentra para, esos surcos, ¿no? Para pero- llegar hasta el día de hoy. Sin duda que sí, pero tengo entendido también que la gente, digo tengo entendido porque yo tampoco estaba acá y era también una niña, pero digamos los que eran jóvenes en esa época lo sufrieron porque tenés obligaciones, tenés que seguir determinados patrones, Sí, sí, desde sí. el pelo, de esto, de... Sí, sí, sí. Sí, hay O muchas sea, limitaciones ¿cómo- en cuanto a la expresión. ¿Cómo debe ¿entiendes? influir eso en tu proceso todo. creativo? En todo, ¿Entendés? En tu vida, en todo y en lo que vos vas a crear o en lo que vas a decir o en lo que no podés decir. Escritores, pintores... Bueno, digo, reafirman la libertad, en definitiva, que es lo más importante que tenemos. exacto. Eso. Ahí hay una cosa y es que quizás que es un lindo tema para discutir otro día. No porque no valga la pena acá, digo porque yo te quería plantear otra cosa y queríamos escucharlas tocar la guitarra y cantar. Pero es el hecho de cómo a veces la falta de libertad obliga al esfuerzo creativo de evadir la represión para poder expresar. Exacto. Siempre va a encontrar, como dice Sí. Flor, No, y su que camino. de alguna siempre. manera la dictadura no pudo reprimir ese momento del canto popular con esos nuevos jóvenes. Exacto. Nuevos jóvenes, qué feo lo que dijo. De hecho, con esos jóvenes. De hecho, quedó súper asociado a ese Claro. momento de florecimiento y como de Efervescencia. bueno, efervescencia de olimareños. Bueno, No, y lo otro que me quedé pensando es que yo no me había dado cuenta, pero bueno, fueron canciones de nuestro acervo cultural, Sí. pero cantadas por Sí. jóvenes mujeres. Sí. sí. Lindo sí. gesto ese Eso me también. parece también Estuvo como- bueno. Es un lindo gesto, obviamente a mí me da tremendo orgullo. Éramos distintas generaciones también ahí sobre el Sí. escenario, de distintas cosas cada una, de Distintos su mundo, palos. distintos Sí. palos. Sí, estuvo muy bueno. Pero quizá eso puede Bastante. significar como nada más un corte y representar a todas las que somos también, ¿no? Total. Porque somos una banda Sí, y total. estamos haciendo cosas desde hace mucho tiempo y hay mucha gente que fue punta de lanza, que abrió nuestros caminos, que son importantes, que son nuestros referentes, son las personas a quienes yo por lo menos le estoy agradecida. Y siento que eso, visibilizarnos también en esos días tan importantes no Sí, es claro. changa, No, por favor. no es changa. Bueno, para el último bloque les voy a pedir que me digan en qué están, qué van a hacer. Bueno. ¿no? Pero ahora, A los bifes. vamos. Vamos, vamos a ver qué sale. Vamos. Yo quiero aclararles que no estaba preparado, que fueron a tocar. Florencia trajo la guitarra, ella no la puede tocar porque no es zurda. ¿Viste? Porque lamentablemente ¿Por no qué? sos zurda. Llamentablemente. Me hubiera gustado ser No, te zurda. escuché hablar y no me pareció, pero dejemos de lado ese Es detalle. otro tipo de- Y fue un momento precioso que a veces tengo el privilegio de estar en un momento, creo que todos los que estuvimos acá, en el que ustedes empezaron a agarrar la guitarra, a tratar de sacar una canción para En la cantar cocina. juntas. ¿Eh? Estuviste en la cocina. En la cocina, ¿no? Claro. Y bueno, a mí me encanta, así que vamos a probar. Vamos a probar. Es con un guitarra. nos encontramos en el Exacto, el fogón. Yo Porque soy una algo música estamos muy mala de venidito. fogón, ¿eh? Tengo que confesar, soy malísima en el fogón. Dale, dale, Fla. Pero vamos a, exacto, vamos a intentar Tiramos, hacer esto, tiramos. sobre todo por Samantha Navarro, que es una gran Una de amiga y nuestras amigas y también compositora un faro. referente, por supuesto. Referente. ¿Y la letra? Te miro, ¿no? Te miro. Te miro y no me ves, te escucho y no me hablas, me busco y no te encuentro como cielo, sobreviviré en este infierno, te llamo y no atendes, te pido y no me das, a veces las palabras solo me quieren pelear. Regaré las plantas de mi jardín japonés, aprenderé tapiz y portugués, naufragaré en esta misma taza de café.
una taza de café. Muy bien, tengo que aplaudirlo. ¡Lo logramos, lo logramos! Salud. ¡Salud, Es María! notable. ¿Qué idioma la música, no? Ah, eso es Sí, un lenguaje. es hermoso. Es hermoso. Porque, de repente te encontrás con dos personas que No se conocen saben para hablar nada. el mismo Sí, idioma. total. Y una guitarra es capaz de hacerla juntarse. Las canciones también tienen ese poder, ¿no? Sí, Cuando claro. nos trascienden, cuando canciones... Recién nos encontramos con Carmen y empezamos a disparar así, ¿no? Hablando no sé qué de nuestras colegas, porque también está bueno hacer ese ejercicio, ¿no? De pensar también en lo contemporáneo, ¿no? En nuestras colegas como lo más próximo que tenemos por ahí de compositoras cercanas también, y poder llevar eso al fogón, me parece un lindo ejercicio. Lástima que no las hicimos ensayar otra. Sí cantaban otra, pero bueno. Bueno, no importa. pensamos otra ahora. ¿Cómo buscar una voz propia? ¿Cómo buscar? Sí. Qué difícil pregunta. Y yo creo que se hace camino al andar. Sí, aparece. Aparece. Aparece, pero hay que darle, hay que tener el foco y hacerlo. A mí me llevó tiempo. Yo, como te dije, empecé a amar la música y a estudiar y a querer, qué sé yo, y necesitaba como entender la música. Quería ir a estudiar, entonces me metí en el conservatorio, me metí en el coro de Profundis y estaba ahí, ¿viste? Escuchando, estudiando. Y realmente como que empecé a componer bastante más tarde, o a componer, digamos, y mostrar. Porque uno siempre como que escribe y cosas, pero no mostras a nadie, ¿no? Y estaba como más en otro mundo, capaz, de la música quizás más académico. Y en un momento fue como, bueno, esto estuvo muy bien, me dio muchas herramientas, pero quiero hacer otras cosas. Y animarme, porque siempre sentía que lo que yo hacía no era suficiente y que ya estaba hecho. O sea, que hacer canciones, si ya las hizo fulano, fulana, mejor, ¿qué voy a decir yo? Y es verdad. Nada, no hay Y es nada verdad. nuevo. Y es verdad, todo está hecho. Hasta que un día comprendí eso, que no importa si ya está hecho. Lo que importa es que es tu verdad, es tu decir, es tu pluma, es tu voz. No importa si ya está o no Es tu está. sentimiento. Es tu sentimiento, es tu Pasa corazón a través puesto tuyo ahí. y eso es Claro. lo único. Y sí, pero me llevó tiempo a mí personalmente, o sea, tuve que andar como muchísimo para poder encontrar ese camino y todavía lo estoy descubriendo ahora que soy vieja, todavía Bueno. sigo ahí. ¿Qué dice, señora? Bueno, ¿Qué dice? ¿no? Señora. Bueno, en el caso tuyo, Rocha, bueno. con la influencia de Bueno, la sí. música de Rocha, y después, bueno, Sí, de todo. De Rocha al mundo. A mí me pasa algo que yo creo que yo sentía de chica, viste, que las canciones me hablaban. Me emocionaban mucho las canciones. La canción, Sí. esa unidad. Yo no sé si no pensaba ni en el género, ni qué era, a mí la canción, cuando la canción me llegaba, y eso me disparó, yo creo, esa necesidad de, sentía que la canción me hablaba a mí, me decía algo, y que por ahí no era lo mismo que le decía al otro, ¿viste? Yo sentía Claro. que me decía algo personal, y ahí entendí ese vínculo que yo tenía con la música, empecé a investigarlo. Claro, yo decía, claro, las canciones me hablan porque yo también sé de canciones, se ve que lo sabía, lo traía, y empecé a desarrollarlo ahí de chica, súper chica. Empecé a hacer mis primeras canciones muy joven, 15 años, empecé a tocaba 3 acordes y 2, 3, y ya empecé a hacer increíble, pero yo era muy desfachatada, no era como tú. Se las mostraba a mis amigos del liceo. Yo no era desfachatada, creo que por venir Sí, muy preparada. No, por venir también de familia, o sea, mi vieja era Claro. música y mi viejo era muy crítico, Claro. ¿viste? Entonces yo tenía como ese peso ahí de una persona que sabía mucho de todo y eran muy, muy críticos y a mí todo me parecía poco al lado de lo que él sabía. Era una persona que tenía un saber enorme. Sí, Entonces no. cuando venís con alguien así... Tu propia exigencia también aumenta, Exactamente, ¿no? introyectás todo eso, entonces es muy difícil también como empezar a abrirte y animarte porque todo te parece insuficiente. Obvio, pero para empezar hay que empezar por algún lado, ¿no? Y empezar por algún lado es importante, porque si no empezás por algún sitio hay que arrancar. Es la manera de hacer Sí, el camino. Pero era más cómodo, más fácil ser intérprete o estudiar otra cosa que decir, voy a hacer mis canciones y
vos sabés lo que significan en esa exposición y en ese abrirse a toda tu vulnerabilidad. Sí. Es mucho más bueno, jugado y más por supuesto, complejo, así es que a mí jugado. me llevó más tiempo. Sí, he eso. jugado, yo te entiendo. Igual, sí, yo por ahí, sí, no tenía todo ese contexto. Es divino eso, Y porque lo hiciste más natural. Era súper desprejuiciada, Claro. no me importaba lo que pensaban. Yo hacía la canción, a mí me parecía bien, me hacía sentir bien y listo. Chao. Chao, otra cosa. Está divino. Y las mostraba y si le gustaba bien y si no también. También. Pero tuve la suerte de tener en mis amigos mucho apoyo, mucha hinchada, ¿viste? Qué bueno. Porque a ellos no era que les pareciera buena o mala la canción, les parecía loco que alguien hiciera una canción de la nada. Eso no Mira. era lo común. Claro. Mira. Entonces ya eso era un guiño, ¿viste? Está Claro. pasando algo. Y claro, después ya viviendo acá, también encontré ese lugar en el que mirarme, ¿no? Ese espejo de decir, claro, Samantha existe, Ana Prada existe. Claro. Y empecé a ver, reconocer a Estela, tal, y dije, claro, evidentemente... Y ahora estás explorando nuevos géneros o nuevas formas. Sí, exacto, nuevos géneros, nuevos... a ver, me pasa eso que me pasaba de chica, a mí las canciones me emocionan. Entonces, ¿por qué limitar, no? ¿Por A qué un solo limitar? género. ¿Por qué claro. limitarme a algo? Exacto, no sé, es que escribí un bolero, el primero que he hecho, único hasta ahora. Precioso. Y me tiene muy emocionada porque escucho la canción y me gusta cómo quedó y canta Laura conmigo, y es Sí, qué hermoso. hermoso. Y pienso en ese disco de Gloria Estefan que yo escuchaba una y otra vez. El que te Claro. llegó hoy. Me explico, que Claro. me llegó en el año que tenía ayer encontré la flor que tú me diste, o con los años que me quedan por vivir. O sea, música increíble, Divina. latina, con otros Sí, sonidos. con unos arreglos hermosos, Era con buen hermoso, gusto. Exacto, Sí, muy sí, sí. fino y a la vez súper popular. Súper, sí. Total. ¿No les pasa que a veces lo que te dice una canción cambia en función de quién la canta? A mí a veces me Y pasa con el que- tiempo, ¿no? Sí, eso también. ¿Sabés cuándo me pasa eso? Viste que yo trabajo con niños, y con coros de niños, y con infancias, y siempre les voy a cantar también mucha música nuestra. Me pasa que cualquier canción cantada por los niños te emociona de una manera, y yo a veces me emociono y ellos me miran. Santo. ¿Qué te pasa? Eso que vos decís que te pasa con las canciones, a mí me sigue pasando. Mis hijas, por ejemplo, me fiscalizan mucho. Ya te emocionaste, porque yo me emociono y ya estoy... Ah, Que hay bueno. algo como muy Claro. inocente, muy puro Este, en la infancia, lloro, ¿no? Que lloro. También, como Y claro, hay cosas que por ahí dice la se van canción a- que no la han sentido jamás, por ejemplo. Capaz que no, Pero la pueden decir de un Sí. modo que uno ya no la puede decir de la misma manera. Cuando vos, yo creo que es eso también, que sentís como esa pureza. Cuando una canción pasa por las voces de los gurises, no sé, a mí me emociona. Bueno, Llega y otra de una cosa es manera también muy profunda. la gente ya cuando muy mayor cantando una, no sé, Omar Portuondo, por ejemplo, que es Sí, o súper Susana viejita, Vaca, cantando sí, te emociona. un bolero que no sé qué, y vos decís, claro. A mí me pasó eso, yo les contaba porque en la pandemia encontré un video de Papina que cantaba Si me voy antes que Sí. llegue Jaime. Muy linda. Yo nunca me había dado cuenta de la letra. La letra es increíble. Pero digo, La letra a ver, es amigo, increíble. Jaime Ross es un fenómeno y me encanta. Yo soy fan. Ella lo cantó de una manera que Te llegó me distinto. llegó distinto. Sí. Me llegó distinto. Es una, Totalmente. es una Es que- tremenda ¿Ponen canción. ¿Ponen música para deprimirse? No, ¿No? a mí no me pasa de sentir que cuando hay gente que dice, uy, esa canción es re deprimente, yo no siento eso en la música, yo siento que es, o me llega y me No, emociona. quizás usé mal la palabra. No, para pero emocionarse. para emocionarme es que todo me emociona un poco, o sea, ¿no? Pero Como un tente, profe. como que, claro. Y comento eso porque hay gente que me parece que relaciona la sensibilidad con el bajón. con decir que algo es deprimente, Sí. con el bajón. Entonces, emocionarse, llorar por emoción, o que algo te toque profundamente, no es deprimente. Como se dice, esa canción es deprimente. No es deprimente, es sensible, te toca la fibra. Yo soy muy fan de esas canciones. fuerte eso, Soy muy claro. fan de las canciones que te tocan y que te atraviesan, ¿viste? Y no siento eso. Tírame una. Yo te tiro una. No sé, El otro día la escuchaba mucho a ver. en Visitas. Bueno, claro. sí, Que de me- más. visitas. Me pega. De porque más. Te mata yo visitas. perdí un hermano, pero por enfermedad, y siempre cuento que me visita. Es verdad lo que Claro. Rubén dice de su Es así. hermano desaparecido, te visita. Sí, sí. ¿Ah?
Entonces la canción esa vez la Ese Que tema nada, mira, fuertísimo. nosotros hubo este movimiento de coros por la memoria que se hizo el año pasado y que se hizo este año también. Y una de las canciones que cantamos, se juntaron un montón de sí, coros yo y de lo vi. gente. Y yo tengo varios coros también. Y realmente cuando la ensayamos, yo no la puedo cantar. Muchos no la podemos cantar. En conjunto, sí, porque siempre en conjunto Te todo es apoyo. mejor. Claro, te apoyo. Porque eso es lo hermoso de los coros también, donde Se comparte la presión todos también, ¿no? podemos ir juntos, ¿viste? Pero es una canción muy fuerte que sí, es muy difícil de poder cantarla, porque cuando se te hace el nudo, no podés. Bueno, Nada. vamos a hacer una pausa. ¿Les parece Claro, bien? ¿cómo no? por favor. Hacemos una pausa y ya seguimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Carmen Pi, con Florencia Núñez. Bueno, ¿en qué están? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué expectativa tienen? Sé que tienen desafíos. Arranco yo. Desafíos, dale, por favor. Vos tenés un desafío más grande, ¿querés empezar? Es un desafío. Un desafío, bueno, a mi defensa quiero decir que es un desafío que otrora ya llegó a buen puerto hace 3 años y ahora lo repito, el desafío que es presentar un disco en el Teatro Solís. Creo que todos los artistas uruguayos y del exterior también, porque yo creo que el Sí. Teatro Solís es un teatro Se impone. se impone. Se impone. Cuando te pones ahí dices, Y cuando uno va de público también es También. hermoso, Sí, ¿eh? también, Mirá que claro. yo trato de energía. ir, voy a ver cosas muy diferentes y siento algo estando ahí como una magnitud, una cosa como así. Y bueno, voy a presentar este sábado 7 de junio, ahora nomás, Fe en concierto, que es mi nuevo disco en concierto, presentándolo de pe a pa por primera vez, junto con una banda extensa y muy hermosa, con invitados preciosos y con un recorrido además por los discos anteriores, así que va a ser un lindo momento eso como para bordar ahí, ¿viste? ¿Cómo te preparas para es mucho trabajo, mucho ensayo? Sí. Músico, un equipo extenso. Sí, es un equipo grande, no solamente lo musical, en todos, ¿no? Bueno, por ahí la gente no sabe todo lo que implica preparar un concierto, fecha, sí. toda la gente que está involucrada, desde el que te sacas la foto para que el diseñador, bueno, el mismo teatro con mucha antelación te reserva la fecha, bueno, todo eso lleva como una cuestión ahí de mucha preparación y mucha preproducción y como calendario, ¿viste? Y después está uno que bueno, que hay que tener mucha fe para hacer algo así. Bueno, el disco se llama así. Y también hay que tener fe en el otro, porque no es solamente en uno, es en el otro en que te va a acompañar. Hay que tenerle fe a que te va a acompañar, tanto arriba del escenario como abajo. Yo creo que una vez que ese guión de ese repertorio se define, el resto todo va encontrando su lugar y va encajando. Obviamente hay cosas que estás malabareando hasta el último minuto, tal, invitado, y vos que cantabas yo hacía esto. Porque eso también tiene como una chispita de... Yo soy muy ordenada, un poco controladora de más, y me gusta mucho el orden, pero hay un poquito de caos inevitable en este Sí. oficio, ¿viste? Claro. Que es esa chispita hasta el último segundo de... tal cosa, ¿no? A mí me gusta que todos estemos seguros de lo que vamos a hacer y todos sepamos bien lo que vamos a hacer. Pero hay un momentito ahí que pasa algo medio mágico, que es ese segundo, ¿viste? Lo que ¿Podés pasa anunciar es que a los invitados? somos más caos que el otro, ¿no? Sí, Entonces es inevitable también. sí, O sea, el mundo es más caos que orden. Que orden, sí. Entonces, un poco también es como dejar que eso Que encuentre el fluya caos. porque encuentra su camino. solo. Hay momentos lindos, momentos de caos, pero a mí en general me gusta el orden. Soy así. Bueno, no sé quién decía que el caos es un orden por descubrir. Bueno, Claro. ¿no? bueno. Pero, ¿podés decir alguno de los invitados o todavía no? voy a decir, viene desde Argentina, Rally Barrio Nuevo, a acompañarme en la canción que grabamos juntos para este disco.
Viene mi querida amiga y tuya también, Laura Canoura, que grabó conmigo Apa. también el bolero Principiante. Y después una banda que no me daría el tiempo de nombrarlos a todos, No, está pero bien. somos 14 músicos. Impresionante. Lo cual habla sobre todo de una cosa que no es menor, que es Santiago Miraglia, nuestro director musical, amigo de toda la vida mío, de Rocha también, que se encarga de armar las piezas del rompecabezas. Y una cosa no menor es que la música es el arte de combinar horarios. Sí. Ah, Y claro. eso, Sí. y eso es una de las cosas más complejas que hay, Claro. sobre todo en Decimos este eso. país, que todos o la trabajan en mayoría otra cosa, hacen todos otras tocan, cosas, claro, claro. tocan con otra gente, ensayan con No, está en la filarmónica. el otro Siempre en la- es. y le Exacto. toca Si con la- lográs y tener- salen los sábados de noche a tocar. Bueno, cumbia. Y Si lográs sí, y tener esas- 2 ensayos con todos los músicos, Eso es un Eso es win-win-win, un- pero hay claro, mucho dos, ensayo realmente. paralelo, ensayos parciales de diferentes Parciales, cosas, con las coristas, con la... Tengo 2 ex coralinas, o coralinas, Coralinas. Ceci y Cami, Ceci de los Santos y Cami. No, Ceci no es- nunca- no es coralina. Bueno, Cami sí. Ferrari es coralina. Sí, claro que sí. Y vos tenés el 6 de junio un espectáculo en San José, el Sí. 13 de junio lindo. en el Politeama de Canelones Sí. y el 20 de junio en el Molino de Pérez. Con Canciones Encendidas, que es Mariana Lucía y Betina Chávez, con quien venimos ya rodando este espectáculo, que lo presentamos en la Citarrosa, que es como revisitar un espectáculo que tenemos musical, pero le hemos sumado momentos performáticos. Opa. Actuación, digamos, con dirección de Lucía. Bueno, ahora no me quiero olvidar de los nombres de todas. También un equipo re lindo. Y bueno, la verdad que es como todo un nuevo desafío. Si bien las canciones siguen siendo las mismas, donde también homenajeamos Canciones Encendidas, es como un homenaje a la chispa femenina en la canción, donde también hay una canción de Flor, Honor. de Laura, de Mariana, de muchas de las mujeres que nos han inspirado de este rincón y también del Río de la Plata un poco, y también abriendo a Brasil. Mariana Lucía Claro. es brasilera también. Y bueno, la verdad que es un momento bastante lindo. Ahí no tenemos, o sea, si bien tenemos que conectar los horarios, somos menos. Es un poco más sencillo, pero igual. Hay Las un tres gran- estamos muy tapadas Y de en laburo. muchas cosas distintas. Yo soy muy amiga de Mariana también, entonces Sí. lo sé. Todos los kioscos. Todos los kioscos. Pero bueno, con menos gente siempre es más fácil poder combinar cuando te ves, cuando ensayás. Pero ha sido un desafío nuevo ponerle escena, poner el cuerpo de una manera distinta, que es no solamente cantando y tocando, sino en otros aspectos. Pero está bueno, la verdad lindo. estamos contentos. A mí siempre me encanta cuando hablo con músicos o actores, ¿no? El esfuerzo que hacen Sí. para hacer su arte. Es muy vocacional, profe. Es muy vocacional. Es muy es que es necesario. extrema, Sí. al extremo, ¿eh? De alguna manera momentos. sigue siendo eso de amateur en el sentido de, Sí. de amar, Sí. de que amás lo que haces, de que no podrías no hacerlo. No, claro. Nunca las condiciones son ideales, por más que No. trabajes, por lo menos aquí, claro, estamos siempre un poco remando contra un poco la corriente de lo que ocurre en el mundo, un poco de, ¿no? Estamos buscando dónde está nuestro lugar permanentemente y eso hace buscar también nuestras condiciones de trabajo Sí. mejores, ¿no? Tal cual. ¿Van a cantar algo más? Venga, Bueno, al lío, vamos. pues venga, Pues vamos al lío. Al lío, al lío. Esto sí que es living, ¿eh? Porque acá Esto es no hubo ni living, living. ensayo Al en lío esta, de ¿no? verdad. No. Nada, esto es de derecho. No, dijimos un nombre y yo dije, Ahí va, porque dije- es una canción de una mujer, una canción de un hombre ahora. sí, claro, yo dije, no sé, hacemos una de Cabrera, me dijo, "Ta, vamos con esta. Vamos con esta. Yo la voy a hacer en recita. En resta, perfecto. Me encanta. Aquellas tardes con la radio en la rambla, aquellos días con Marindia en el sol. Tengo un puñado de recuerdos de arena, entre los dedos con la arena vas vos. Las tardecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu
había un aire de cosas muertas en un espejo con manchas viejas, había un sitio para tus quejas en un cuaderno de tapas negras, había un aire de cosas muertas, aquellas tardes con la radio en la rambla, aquellos días con Marín y en el sol, en un espejo recuerdo las negras, entre los dedos con la arena cosas muertas, en un espejo violetas caros viejos, había un sitio para tus quejas, en un cuaderno con tus tapas negras, había un aire de cosas Qué grande, Fernando. Tremendo. Pa, qué tremendo. tremendo, qué poesía. qué Ese es uno de imponente. nuestros Pa, máximos la verdad es que... próceres, es- diría yo, también. Sí, ha sido un faro, ¿no? Para Sí, total. muchísima gente. Sí, sí. Canción, poesía. Pero De bueno, todo. ¿Qué obra, qué obra? Ah, ¿Qué obra, tremendo. Fernando? Sí, Tremendo. sí, sí, habrá obra en nuestro país, ¿no? la sí. verdad. Y bueno, y en el... Y buena, muy buena. Muy buena, sí. Bueno, muchas gracias. A ti, profe. Pero ahora, A ti, Carmen. ahora hay que Gracias, jugar. profe, por la invitación. Ahora hay que jugar. ¿Jugar? No, gracias a ustedes por cantar. Que yo, ¿Y esto qué es? yo me ver. yo me doy este lujo de sentarme acá al lado de ustedes dos y que ustedes canten acá y yo los esté en primera. No, y además tirando letra, hay que decirlo, profe. Sí. Soplando. Sí, 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 bien metido. Pero bueno, está. Tenés que sacar una carta y una pregunta abajo. Ah, ok. a ver. Muy complicada, muy difícil. Y La miro ahora. Sí, claro, tenés que leerla para que la gente sepa de qué estamos hablando. ¿La digo? Sí, claro. Bueno, es hermoso. A ver, ¿qué tradición familiar quieres pasarles a tus descendientes? Y yo diría la música, Está bien. Sí. porque es algo que da felicidad, que hace bien. Se dediquen a eso o no se dediquen. Simplemente esto que acabamos de hacer, Sí. ¿no? El ritual de juntarse, de tocar, de cantar, de disfrutar de la música con otros. Total. Yo pasaría eso. Suscribo totalmente, pero me tocó otra pregunta. Ajá. ¿A qué época le pedirías a la máquina del tiempo que te llevara? Entiendo que no es la máquina del tiempo de Mateo, ¿no? Es la máquina del tiempo. Porque ahí. Ahí no se sabe. La máquina del tiempo de verdad. De verdad. Wow, qué difícil, Qué difícil. porque voy a serte muy honesta. O sea, esto sería por curiosidad, ¿eh? Sí. Porque en realidad yo quiero vivir acá igual, estoy bien acá, estoy bien en este momento. Creo que las cosas en este tiempo, para mí, persona, Claro. están muy bien, están bien. Pero Por curiosidad. supongo que por curiosidad iría hacia principios del siglo XX. Ay, qué lindo. Por ¿La época curiosidad, del Charleston? sí, por esa música, Qué por lindo. conocer un poco. A mí me gusta mucho, me miro todo lo de época, me fascina. Por curiosidad, para ver cómo eran esos primeros, ¿no? Cómo eran las comunicaciones en esos momentos. Cuán distinto, ¿no? O sea, como que te Era gustaría vivir- ir y volver. Y volver. Yo no Ir a saber cómo era. Ir a ver cómo ir a ver era, cómo pispear. tomar unas copas en algún bar lindo puesto, Con vestido. bien arregladita, Con con alguna boquilla. linda ropa. Claro, claro. Y volver para Y mi volver. casa tranquila, a Sí, seguir sí. viviendo De acuerdo. bajo este régimen, tranquilo. Yo lo que creo nunca que haría sería ir hacia adelante porque no quisiera saber. No, va qué a pasar. miedo. No A tu querría. caso, para Y no. atrás, sí. No, Ir no. para adelante No, susto. está complicado. No tenemos que ir. Adiós. Para adelante, Me están no, gritando, nos tenemos que ir. No tengo palabras. no se hable más. Muchas gracias. Fue un gusto. Igual. Gracias a los dos. Precioso. placer. Tremendo. Ojalá ustedes hayan pasado bien. Hermoso. Y seguramente quienes nos estén mirando van a pasar muy bien. Pasaron muy bien. Ojalá. A ustedes les digo que nos encontramos la próxima semana para seguir conversando, porque conversar nosotros decimos que es pensar juntos en voz alta. Hasta la próxima.